Si ya saludó a su hermano o a su hermana, salúdale una vez más y dígale, qué bueno que está con nosotros. Yo creo, hermanos, que las bendiciones de Dios o las oportunidades que Dios da son nuevas cada día. Son nuevas. Entonces, lo que pasó ayer quedó atrás. Hoy tenemos la oportunidad de poder disfrutar una vez más las nuevas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, hermanos, en esta mañana. Si usted trae su Biblia y si alguien necesita ayuda, levante su mano, alguien por ahí le ayudará a usted. Entonces, Romanos, hermanos, vamos a leer algo en esta hora y oramos para la honra y gloria del Señor. Me da un gusto tremendo ver nuevas caras o caras de bendición. Creo yo que está muy fuerte, hermanos. Bueno, me dice, hermanos, si está muy fuerte. Romanos capítulo 8. Y qué gusto, hermanos, de poder ver caras nuevas, lo que Dios está haciendo, alcanzando personas, hermanos, que nos da una nueva esperanza en el Señor Jesucristo. En el versículo 28 al 31 vamos a leer de esta manera para la honra y gloria del Señor, y dice así. ¿Lo tenemos? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y decimos, aleluya. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabanza y gloria sea una vez más para ti, Padre Santo. Estamos reunidos, Señor, los santos, los escogidos, para darte la alabanza hoy en esta hora. Te pido, Padre Celestial, que seas tú en esta mañana obrando en el corazón de cada persona que escucha en este momento, en este lugar y a través de la internet, Padre Celestial. Señor, solamente somos instrumentos, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si Dios por nosotros, si Él va con nosotros, ¿quién dice en contra nuestra? ¿Saben, hermanos, que les cuento antes de ser relevante a esto? Que me dio tanto gusto, hermanos, me llamó la hermana Olga, mi esposa, y me dice, ¿sabes qué? Te compré el boleto. Y dice, y te vas a ir en primera clase, te vas a venir en primera clase. Hermanos, dije yo, pues, ¿qué será eso? Yo no sé si alguno de ustedes ha viajado en primera clase, pero es relevante lo que vamos a ver. Me subí al avión, hermanos, y decía, uno más. El primer asiento, hermanos, me tocó. Cuando yo de la Ciudad de México, hermanos, a Texas, pues venía así como desesperado, cansado y todo, hermano. Me dormí, hermano. No supe, hermano Jesús, cuando me pasó la que atiende para que les entrega, les ofrece algo. No supe cuándo, hermano, me dormí. Llegué a Texas. Y cuando llego a Texas, hermanos, me vuelvo a subir al avión para venir a Albuquerque y me toca uno más, igual. Entonces, yo ya venía un poquito más despierto, y ya venía un poquito más, digamos, más cómodo, por decirlo así. Y hermanos, que me va viendo la persona y se me dio la oportunidad, o quise como un Sprite, y dije, oye, me puedo dar un Sprite. Y vea esto, hermanos, cuando alguien desconoce de las cosas, cuando alguien no está acostumbrado a esas cosas, la ignorancia fluye. Y una de las grandes cosas que yo estaba viendo, hermanos, cuando empezó, hermanos, cuando yo le pedí el Sprite, y déjenme le digo, me sentí tan ignorante, me sentí tan falta de conocimiento, mi querido hermano, y le voy a decir por qué. Cuando eso sucede, cuando no conocemos, cuando no hemos experimentado, nosotros, hermanos, entramos en un estado, perdón por decirlo así, pasivo.
Que no distinguimos, hermano, las cosas. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Viene la azafata, hermanos, y me presenta y me pregunta, me dice, ¿quieres hielo? Digo, sí, está bien. Y en esas sillas, hermano, enfrente de esas sillas no tiene nada. O sea, usted se sienta bien cómodo, puede cruzar el pie. Y no, o sea, en esos asientos no tiene nada enfrente. Ahora sí, mi hermano, me encuentro en un dilema. Me da la soda y me da el vaso con hielo. Y cuando alguien no conoce de las cosas, se limita. Le entra un tipo de temor. ¿Y ahora qué hago con esto y esto en la mano? Hasta que pasa ella, me ve en mi necesidad y me dice, voy a ayudar a este individuo. Porque necesita ayuda. Porque no alcanza a comprender las cosas que están disponibles para mí. No había limitado la circunstancia. Tan fácil era. Agarra a ella al lado de donde uno recarga el brazo, levanta una cosita, se levanta hasta arriba y se abre. Y hermano, ahí tenía la mesita para poder descansar mi vaso y hasta un cansado. Hermano, me apuré a tomarlo. ¡Qué vergüenza, hermanos! Y qué feo no saber las cosas. El apóstol Pablo va a declarar que si Dios con nosotros, ¿quién qué? Y muchas veces nos pasa de que todo el ser humano no conoce, no entiende las promesas que Dios tiene ya preparadas de antemano para toda persona que escuche y entienda la promesa del Señor Dios Todopoderoso, que aquel que recibe a Cristo Jesús lo justifica, santifica y lo glorifica. Aleluya. Entonces, para poder yo entender estas cosas, que yo me encontraba en un tipo de situación como muchos de nosotros en la vida espiritual, hermanos, tenemos nosotros que entrar en un tipo de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hermanos, según la definición va a ser las posibilidades de tener percances o tener problemas en medio de las circunstancias. Y una de las cosas que va a mostrar el riesgo en una persona, o cuando una persona toma los riesgos, va a dar a conocer dos cosas. ¿Me están siguiendo? Díganme, hermanos. ¿Más o menos? Va a dar a conocer dos cosas. De que soy ignorante y que voy a buscar las avenidas para poder hacer funcionar en mi circunstancia, hermanos. O sea, los riesgos existen. Todos tenemos riesgos a diario que tenemos que enfrentar. Nosotros decidimos si nos quedamos estáticos, parados en el mismo lugar de siempre, esperando que alguien nos ayude. ¿O no, hermanos? Cuando nosotros nos quedamos pacíficos o nos quedamos estáticos, hermano, entra, hermano, la desesperación y nos hace inútiles, hermanos. Y cuando entramos en ese estado, ya no vemos, ya no percibimos, ya no recibimos nada, mi hermano. Por esa razón yo quiero, hermanos, que entendamos de que los riesgos son necesarios para poder dar a conocer en dónde usted o quién es usted, hermano. Va a mostrar si usted va a buscar avenidas para salir de esa circunstancia o se va a mantener en el mismo lugar de siempre. Same place every single day. Same problems. Hoping somebody comes to you and help you out. Pero sabe una cosa, hermanos, Dios, decimos, amén. Dios nos ha dado el poder, nos ha dicho y nos ha prometido que si Él con nosotros, Dios tomó riesgo. Dios tomó le dije que la definición de riesgo era que, ¿qué era la definición? Pérdida, ganancia, posibilidad de tener problemas, circunstancias que nos van a limitar.
Dios tomó riesgos. Miren, le voy a decir por qué. Cuando Dios, hermanos, hace al hombre a su imagen y semejanza, iba arriesgando. ¿Sí? Él iba arriesgando de que usted y yo le falláramos a Dios. ¿Y sucedió o no? Tenía algo preparado, que es Cristo Jesús, para que tuviésemos salvación. ¿Cierto? Mi Dios se arriesgó en agarrar a Saúl y ponerlo como rey. Él pensaba y dijo, es que este hombre, pienso yo que va a ser de bendición. Y Dios se arriesga y pone a Saúl, y Saúl le falló a Dios. Y agarra, pero ya tenía a otro que era conforme al corazón de Dios, David. Hermanos, ¿me está siguiendo? Cuando yo hablo de riesgos, es que van a dar a conocer esta circunstancia. Cuando yo veo y estaba leyendo, hermano, yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Esther. Cuando hablamos de Esther, hermanos, esta mujer que fue llevada, hermanos, al rey Asuero, que el rey Asuero había convocado, hermanos, para que una doncella se presentase o escoger una reina, porque Vasti dijo que no. Escuche, Vasti dijo que no. Pero había una persona ahí, hermanos. Entonces, cuando ella, hermanos, empieza a tomar riesgo, dice, hermanos, que fue llevada al lugar. Y cuando ella era llevada a ese lugar del palacio, mi querido hermano, si me está siguiendo, es que fue llevada a ese lugar, mi querido hermano, para ser presentada ante el rey. Pero había un hombre llamado Amán, hermanos, que había buscado la forma que el rey Asuero dictase algo para que fuese en contra de los judíos. Entonces, hermanos, aquí donde yo quiero que entendamos es de que la personalidad, hermanos, está ahí, el coraje está ahí, la decisión está ahí. Es el momento, hermanos, donde nosotros llegamos a poder tomar una decisión, hermanos. Entonces le llama, hermanos, Mardoqueo y le dice, ¿sabes una cosa? Nadie se puede presentar ante el rey sin aviso. Entonces ella, hermanos, toma esa valentía y le dice a Mardoqueo, ¿sabes una cosa? Desde hoy en adelante quiero, por favor, escuche, hermanos, la decisión de esta mujer, hermanos, que si ella se presentaba ante el rey sin aviso, ella era muerta. Pero ella le va a decir algo muy importante, hermanos. En el libro de Esther va a mencionar que ella le habla a Mardoqueo y Mardoqueo le dice, ¿sabes una cosa? Quiero que me agarres a todos los judíos y se pongan en ayuno y oración. Amén. En medio de la circunstancia, ella estaba arriesgando todo. Y aquí es donde se para los niños con los adultos. Estos son los momentos donde se separan los cabritos con los blancos con los. En ese momento, ella arriesgaba y tenía las posibilidades de tener un percance o tener problemas. La identidad de esta mujer, ella, el coraje, arriesga todo y él va a empezar a ver de qué está hecho Esther. En medio de, no se me está siguiendo, hermano, en medio de las circunstancias va a dar a conocer verdaderamente quiénes somos nosotros. Y ella, hermano, le dice, haz y por favor que ayunen todos ustedes. Y cuando ayunen, entonces yo me voy a presentar, me voy a ir delante del rey. Y si tengo que morir, si perezco, dice, perezco. Qué valor, hermano, de una mujer que sabía que si ella se presenta, amén, poderoso Dios, hace a una mujer judía que no pertenecía a donde ella estaba, ante un rey que no era descendencia judía y que ella tenía que arriesgarlo todo para poder constituir o hacer la diferencia cuando muchos no quieren hacer la diferencia. Let someone else do it. Deja que alguien más lo haga por mí. Eso me da a entender que cuando nosotros, hermanos, estamos queriendo entrar en el riesgo, quiere decir, hermanos, que uno de dos nos hacemos pasivos y decimos, yo tengo miedo, deja que alguien más lo haga por mí. Y si lo va a ver. No sé si me está siguiendo. Si perezco, que perezca. Yo voy a ir ante el rey, voy a arriesgarlo todo.
Y hasta este momento leemos en la Biblia que hubo una Esther que le creyó a Dios y empezó a arriesgarlo todo para tener un nombre o un nombramiento. Que nadie se lo podía dar más que mi Padre Dios que está en los cielos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Un nombramiento que yo te puedo dar un nombramiento, pero eso no quiere decir nada, hermano, porque eso se desvanece. Nombramientos que el hombre te pone a ti se desvanece, pero lo que Dios te dice, hermano, son promesas verdaderas. Son de bendición, hermano. ¿Por qué razón? Ese es el riesgo que todo creyente en Cristo Jesús debe poder tomar. Hacer la diferencia. Déjame ya, hermano. ¿Cuál es el problema? Y sí, existe. Voy a otro pasaje, hermanos, en Daniel. Y voy a ir entrando en lo que el Señor quiere. ¿Estamos bien todavía, hermanos? Y si no, ahorita entramos, hermanos. Verme que casi cantando. ¿Estamos bien? Bendecidos. Con Daniel, hermanos, capítulo 3, usted va a encontrar 3 varones que dictaron casi lo mismo y dijeron que tenía que, hermanos, mostrarse ante la estatua allá en Babilonia y que tenían que postrarse ante esa estatua. Y había 3 hombres más Daniel que no lo hicieron. Y alguien por ahí vio que no lo hicieron y había dictado el rey, hermanos, de que toda aquella persona que no lo hiciese, ¿qué? Fuera echado al horno de fuego o fuera muerto, ¿sí? Entonces, cuando yo veo estas cosas, mi hermano, alguien toma el riesgo de dar a conocer algo grande y poderoso. Déjenme decirle una cosa, hermanos. Estos Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, estos hombres que habían recibido bendición de Dios, que habían recibido algo poderoso de parte de Dios, un nombramiento, hermanos, que era su descendencia era de bendición, porque Dios les había dicho de alguna manera, los había bendecido, ¿cierto? Me serás mi especial tesoro, le dijo el Señor, ¿verdad que sí? Allá en Éxodo, al pueblo de Israel y su descendencia. Pero quiero decirte, hermanos, que usted entiende esto, de que ellos van con ese riesgo, se presentan con el rey y le dicen, nosotros no vamos a qué, a postrarnos delante de estas imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que merece la gloria y la honra. Hay uno nada más. Entonces ellos van a mostrar y empiezan a arriesgar, hermanos, esa circunstancia y empiezan a dar a conocer quiénes eran ellos, ¿cierto? Ya me entendieron esto, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ellos le van a decir al rey, sépate tú, rey, y le va a declarar con su boca delante del rey. Y es necesario que nosotros aprendamos eso, hermano, que nosotros debemos tomar riesgos en medio de las circunstancias, ¿cierto? Y le va a decir, ¿sabes qué, rey? Nosotros no vamos a adorar. Sépate que si Dios no nos salva, de alguna manera Él no viene al rescate. Gloria al Señor. Y si nos rescata, gloria al Señor también. Y dice que los agarraron y los echaron donde. Y lo calentaron muchas veces más. Y el Señor hizo la obra y los salvó. El Señor Jesús arriesgó con sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesús arriesgó con sus discípulos. Mire, yo veía esto y digo, ¿cómo es posible que un Dios santo, que un Dios todopoderoso escogiera a Pedro? No sé si me sirvió. ¿Cómo es posible, hermano? Un Dios que conoce todas las cosas, agarrar a un Mateo, a un Tomás, que le faltaba fe. Entonces el Señor va a arriesgar, porque el riesgo va a dar a conocer a personas. Dijimos, ¿verdad que sí? El riesgo va a dar a conocer. Si está muy frío, hermano, por favor. Si está muy frío, estamos bien, hermanos. Si estamos bien, estamos bien. Va a arriesgar, hermanos. Y síganme, por favor, y esto es lo que el Señor quiere darnos hoy en este día. De que el Señor va a arriesgar con todos ellos, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Va a arriesgar con todos ellos. Y los llama por nombre. Y le dice, ¿sabes qué? Ven, yo no voy a ser pescadores de hombre. En ese riesgo, hermanos, el Señor estaba viendo de que había personas que
iban a tomar esa decisión, porque déjame decir una cosa, hermano, ellos tenían toda la oportunidad, todo el derecho de decir, yo no quiero seguir a Jesús. ¿Me sigue? El Señor llama y hace la oportunidad, ya da el llamamiento y hay un riesgo, hermano, todo hay un riesgo. El Señor estaba pensando en un punto dado, ¿será que este sí va a hacer o no? El Señor sabía. ¿Por qué escogía a uno? ¿Por qué escogía al otro? Él sabía que él tenía a esa persona la oportunidad de revelar lo que verdaderamente era el llamado de Dios, hermano. Uno le falló, ¿cierto? Judas, ¿cierto? Le falló. Y el riesgo que Jesús tomó, hermanos, en Judas, es que Él le dio la oportunidad y lo sigue dando la oportunidad a muchos. Nosotros tomamos la decisión. Entonces, cuando Judas está ahí en esas circunstancias, Dios toma el riesgo. Y cuando está el riesgo presente en él, hermano, él era mano larga, ¿o no? Le gustaba agarrar lo que no le pertenecía. Entonces el Señor está dando la oportunidad, como a muchos de nosotros, da la oportunidad y le dice, toma ese riesgo. You decide whether to take it or leave it. Tú decides si lo tomas o lo dejas. El riesgo que existe es de que te va a hacer una buena persona en Cristo, o te va a hacer la misma persona que has venido caminando de siempre, hermanos. No sé si me estás siguiendo. So, el riesgo que toma el Señor con esta persona, va a decir, hermanos, que era mano larga y tal vez su corazón estaba muy lejos, pero el Señor va a darle la oportunidad a todos, el ser humano, no importa cómo tú vengas, porque Dios no ha hecho nada. O sea, Dios, porque te ve tu apariencia, no te echa fuera. O sea, te da la oportunidad que tomes el riesgo de tomar la decisión de tu vida para que, y ese riesgo hay recompensa. Dios no ve tu condición, Dios ve el corazón, hermano. Por eso David decía, yo soy el más miserable, y Señor, límpiame con los ojos para que haya en mí un corazón diferente. Pero él vio el corazón que decía que había dentro de él, que le adoraba al Dios de la gloria. El riesgo que Dios tomó en esto, porque aún todavía lo platicamos, ¿cierto? Y dicen, no, es que Pedro, vamos a ver esto. Amén, hermanos. ¿Estamos bien todavía, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo quiero ir, hermanos, a Juan capítulo, me parece que es 21. A veces lo apunté, hermanos, para honra y gloria al Señor. Capítulo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Vaya, por favor, hermanos, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Aleluya, Señor. Y ahorita vamos a llegar donde el Señor nos quiere llevar. Amén, hermanos. Espero tenga paciencia hoy en esta mañana. Capítulo 20. En el versículo 19 al 27 va a decir de esta forma. Amén. Y le explico rápidamente, ya el Señor ya resucitó. Aleluya. Ya el Señor ya resucitó. Él había arriesgado a tomar ciertas personas para que lo siguiesen. Amén. Y dice acá, hermano, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, en el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos, digan conmigo, ¿por? ¿What? El Señor arriesgó. Iba el Señor, hermano, después de resucitar y dice que aquellos hermanos estaban reunidos en un solo lugar. Y yo puedo pensar, hermano, cuando el Señor le dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, cuando se le haya quitado, dice el pastor, las ovejas, ¿qué? Van a ser esparcidas. Eso quiere decir, mi querido hermano, que Él, cuando Él cumple la palabra, o se cumplió la palabra, que cuando Él resucita, hermano, y aquellos que yo arriesgué, aquellos que yo llamé, ¿dónde están? Él sabía dónde estaba. Ya glorificado el Señor, hermanos, atravesó la pared, hermano, ni sintieron cuando llegó, hermanos, y Él les dice, pasa a vosotros. ¿Verdad, hermanos? Y dice, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano, dice que ellos tenían miedo. Quiere decir que el riesgo de ellos era grandísimo, hermano. Era un riesgo, hermanos, en la cual, hermano, estaba
donde me esperaba. Pero si yo no decido nada, ¿quién contra mí? Si estamos vamos y caminando del mismo lado del enemigo, ¿quién me va a estar haciendo esto? No sé, me está siguiendo bien esta hora, hermano. O sea, si nosotros vamos caminando a la par del enemigo, ¿qué te va a molestar? There's no problem at all. Pero cuando existe el riesgo de que usted llegue a los pies del Señor Jesús y decida, bueno, hoy es el momento, a ver, ¿qué pasó aquí? Entra allá donde están todos ellos reunidos y ellos ve al Señor el miedo en ellos y le dice, pasa a vosotros. Déjame calmarte. Let me calm you down. Déjame calmarte porque en el riesgo que tú estás viviendo depende la vida o la muerte. Yo no sé si me está siguiendo una media, hermanos. Si está muy frío, apáguenme eso, hermanito, ahorita, por favor, o bájenme el deseo, súbanme el perdón a 73 por ahí. ¿Cuántos está, hermanos? 68. No, pónganme las 70, hermanos. Yo tengo frío, ¿cuánto más ustedes, hermanos? ¿Hermanos? Había un riesgo. Había un riesgo. Y todos tenemos miedo a esos riesgos. Si yo me convierto al Señor Jesús, ¿qué va a pensar mi familia? Dice la palabra del Señor que si uno no está dispuesto a dejar la familia, no es digno de Él, hermanos. Tengo que tomar ese riesgo, hermanos, para poder, tengo las posibilidades muy grandes de hacer la diferencia. Tenía miedo, let me calm you down, déjame que voy a calmar, vino el Señor Jesús, y por eso dice, paz. ¿O no, hermana? Los veo inquietos, te veo con frustraciones, te veo así como que, híjole, ya quieres correr, ya no aguantas. Déjame te voy a calmar. Porque donde hay amor, no hay temor. Donde hay amor de Dios, no hay temor. Se les había olvidado que les dijo, en el mundo tendrás aflicción. Yo he vencido el mundo. No temas. Hermano, se les había olvidado porque en medio de los riesgos se olvida. Porque se depende de la vida o la muerte. Quiero encajar eso a ver si lo podemos hacer. Amén, hermanitos. Hermanos, por favor, ¿sí? Vemos acá de que Él llega, ¿cierto? Vayamos al Salmo 23. Voy a ver si lo podemos encajar con esto. Amén, hermanitos, para la honra y gloria del Señor. Salmo 23. Vaya conmigo, Salmo 23, busque Salmo 23. Amén. Y ya nos fuimos sin notas, hermanos, gloria a Dios. Sea mi Padre Dios bendito para siempre. Amén. Y dice la palabra del Señor, y se lo voy a leer porque usted ya lo sabe. Yo se lo voy a leer de todas maneras. Versículo 1 del Salmo 23 va a decir de esta forma y dice, Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, aleluya, Señor. Qué bonito se escucha, ¿no, hermanos? Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese es un pastor de pastores de pastores. Es un Dios de la gloria que le tiene amor al ser humano, que cuando Él dice yo voy a estar ahí, ahí voy a estar contigo. Cuando Él dice yo voy a caminar contigo, yo voy a caminar contigo. Esos son los riesgos que tiene que tomar el creyente. Yo quiero leer lo que sigue, hermano, porque este es el punto que Dios nos quiere dar hoy en esta mañana. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán conmigo. Entonces, mi querido hermano, alguien va a pensar, hermano, aleluya, y el Señor prometió que va a estar ahí conmigo. Y aquí es donde quiero, hermano, que entienda de que tú vas en riesgo caminando todos los días de tu vida. Y alguien dice, wow, hermano pastor, ¿qué riesgos puedo yo tener? Según Pedro dice, hermanos, que el enemigo anda buscando a quien que devorar.
anda buscando la forma de cómo traer de regreso al mismo lugar a los siervos del Señor. Entonces quiere decir, hermano, aquí no dice, hermano, que el Señor te va a prevenir de pasar por los lugares de sombra y de muerte. Hello, hermanos. El Señor no dice, yo te voy a prevenir de que pases. No, yo voy a estar contigo en lugares de sombra y de muerte. Quiere decir, y le voy a explicar esto, hermano, porque es necesario comprender estas cosas. Nosotros pasamos a diario bajo sombras de muerte, bajo tentaciones, bajo todas ese tipo de cosas que el enemigo va buscando traer tu alma de regreso. ¿A dónde? Al mismo lugar de siempre. Same place always. Y usted, oh, hermano, si yo no tengo luchas, yo no tengo pruebas, a lo mejor va caminando a la pandemia. Pero cuando usted toma ese riesgo, hermano, de decir yo soy siervo y sierva del Señor, créame, desde el momento que usted confiesa al Señor Jesús, van a venir los problemas. Y el enemigo va a buscar la forma y te va a llevar por lugares tenebrosos, hermano. Y alguien dice, oh, ¿en qué lugares son tenebrosos, hermano? Esos lugares donde el enemigo te pone en bandeja de plata lo que a ti te gusta. Yo no sé si me está haciendo. O sea, más específico. ¿Son más específicos? Mujeres, todo. Y saben, hermanos, que muchos no la libramos. Muchos no la libramos. Me hacía pensar, ahorita que anduve por allá, hermano, muchos valles de sombra y muerte. Pero ¿sabe? Una de las grandes cosas que puedo decir es de que el rey David no se quedó en el mismo lugar. Le pidió a Dios que limpiara su corazoncito, porque eso ayuda a radicar todas las cosas malas. Y dice, aunque andes en valle de sombra, cuando vayas pasando, cuando ya te sientes morir espiritualmente, cuando ya no tienes fuerza y dices, ya no quiero ir a la church, I don't want to go to church. Es un riesgo que vas a tomar entre la vida y la muerte. Si te quedas en el mismo lugar estancado, en esa valle de sombra y de muerte, te aseguro que vas a morir y tus huesos se secarán. And there's no way out. Porque una persona que entra en esa nada, en ese odio, en todas esas circunstancias, hermano, ya no hay fuerzas. Dice, es mejor irme al mundo en donde estaba y ahora sí tengas beer and drugs and everything else. Pero el riesgo que toma uno en aceptar al Señor Jesucristo dice que es una abogado para con nosotros. Que nos da a conocer y Él nos dice, aunque andes o pases por ahí, te vas a quedar ahí. Amén. Aunque te sientas morir, ya no quieres, no te voy a dejar ahí. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, la Biblia dice, aunque ande, no te temeré mal alguno, porque el riesgo que yo tomé en un punto dado fue de decir, mis promesas, mi socorro, mi bendición viene del Dios Altísimo. Y cuando yo declaro esas cosas que mi Padre Dios es el que extiende su mano para ayudarme, entonces estoy confiado. Todos nosotros pasamos por el valle de sombra y de muerte, no me lo vas a negar. Los huesos se secan, el deseo falla. Y hoy, perdón, y te quiero decir que usted tal vez que viene por primera vez, a lo mejor aquí a este lugar, estás en una circunstancia de riesgo. Porque el día de ayer ya no lo puedes cambiar. Pero hoy sí puedes cambiar. Ese riesgo que tú puedas tomar te va a hacer verdaderamente quién eres tú. En la vida o en la muerte.
Señor te quiere decir hoy en esta hora, hermano, hermana, toma ese riesgo. Poderoso. Toma el riesgo. Como Esther, de decir, si el rey dice que no me puedo presentar, si perezco en el intento, que perezca. Pero yo voy con mi Rey Jesucristo. Amén, hermanos. Y que vayas con el Señor Jesús, no me importa el riesgo. Oh, hermanos, que miren los aleluyas, hermanos, los aleluyas gritan mucho, hermano. No vayas a esas iglesias, hermanos, tan locos. No importa, yo voy a ir a buscar a aquel que me da salvación y vida eterna, hermanos. Yo voy a ir a buscarlo, porque el mundo, hermano, que está en contra de las cosas del Señor, te van a decir no vaya, para que pase a esos lugares, porque te reúne, porque el diablo hablando a tu mente por medio de alguien más. ¿Para qué va? ¿Para qué sirve? Es que, hermano, el riesgo es muy grande. Te va a hacer quien verdaderamente tú eres. Decide en servirle al Señor verdaderamente, hermanos, o quedarte en el mismo lugar esperando que alguien te empuje. Nadie te puede empujar, nadie te puede salvar. Hay solamente uno, su nombre Jesucristo, hermano. Él es el único que pagó la cruz del Calvario para que usted y yo pudiésemos tener acceso al Dios de la gloria. Gloria ayer pasó. Y si la libraste, gloria al Señor. Y si la libraste, gloria al Señor. Estás aquí con una bendición porque Dios te dijo, te arriesgaste a venir. Dejaste aquel que tóxico, perdón. Dejaste el tóxico allá. Dejaste a la tóxica. Dejaste tu trabajo, dejaste todo con un riesgo. Si no vas a trabajar, pierdes tu trabajo. Hay riesgos. Pero en ese riesgo, el Señor te va a bendecir. Amén, ¿cierto? Volvemos acá, Juan. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ya vamos terminando, hermanos, ya. Bendito sea el nombre del Señor. No lo voy a entretener mucho, hermanos, porque pues, tenemos que ir a comer, ¿no? Amén. ¿Estamos bien, hermanitos? Aleluya. Capítulo 20. Dijimos capítulo 20, ¿verdad que sí, hermanos? Capítulo 20. Ya voy terminando. Para la honra y gloria del Señor. No los quiero demorar mucho. Y leemos esto. Versículo 21, perdón. Del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tenían miedo, llega el Señor Jesús, tomaron el riesgo y estaban ahí y recibieron el Espíritu Santo. Y alguien pensaba, si falta uno. ¿Dónde estabas tú? Que no tomaste el riesgo. ¿Me sigue, hermano? Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús. ¿Sí me sigue, hermano? He was not there. Dios les da, Jesús les da, recibe. Y él no estaba. No estaba ahí. Y le va a decir al Señor acá. Y le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor que hemos visto. Y les dijo, sí, si no viene con sus manos la señal de los clavos. Era un riesgo grande. Lo que le estaba hablando. Su fe estaba, hermanos, en tela de juicio, como muchos de nosotros. Y le dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, después de que resucitó el Señor Jesús, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice?
Así nos pasa, hermanos. Ya el Señor dio, hizo y todo, hermano, ya te dio bendición y hasta ahí. Como dijo Chiquito, si yo no veo, no creo. Si no toco esto. Y es aquí donde quiero mencionarte, y voy terminando, hermanos, que a nosotros debemos de arriesgar tener fe, hermanos. Necesitamos tener fe, creerle a Dios. Él está pidiendo señales, y lo que dice, ya está terminando. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y le dijo, pasaos vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y escucha, fíjese lo que está diciendo. Le dice, pasa a vosotros, let me calm you down. Déjame, te voy a calmar de los cuestionamientos que tú tienes. Déjame, te voy a apaciguar. Déjame, te voy a darte esa paz que tú estás buscando. Déjame, te voy a entregar lo que viene de Dios hacia el hombre que necesitamos. Deja paz, te voy a dar paz porque estás maquinando muchas cosas. Es más, tu fe que tú dices tener no la tienes. Déjame, te voy a decir hoy, y le va a decir, hermano, pon aquí tu dedo. Le dice, hey, hasta el Señor va a ser pasivo y va a ser paciente con aquel hermano que está arriesgando, porque el que está arriesgando es de decir no o de decir que, hermanos, sí, ¿verdad que sí? Entonces nadie, ni el pastor, yo puedo ir a orar por ti, hermano, y poner mi mano y decir, hey, reciba al Señor Jesucristo, si en tu corazón no hay deseo, no pasa nada. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero cuando viene el Señor Jesucristo, el único que abre y ve los corazones, los pensamientos, la necesidad tuya, hermano, Él va a llegar y va a decir, hey, ven a mí, no al pastor, ni al líder. Déjame te voy a calmar y mira, ¿tienes dudas? Muchas. ¿Qué dudas tienes? ¿Necesito poner mi dedito en tu? Y el Señor no es como nosotros decir, ándale, ya vete, hombre. Dice, hazlo para calmar tus preguntas. El único que cambia de ti, que te va a calmar tus preguntas, es Dios. Que te va a acomodar. Oh, tengo otra. Quiero tocar. Toca. Y cuando él empezó a sentir, algo empezó a suceder en Tomás. Su riesgo ya no era riesgo, sino empezó a generarse algo que él nunca había sentido. Y su pie se empieza a inclinar hacia un Dios de la gloria que le tuvo paciencia, que regresó después de 8 días para bendecir. Poderoso Dios. Así es paciente Dios con nosotros. Así es, Santo. Maybe, posiblemente dentro de 8 días ya no vivamos. La oportunidad es hoy. El riesgo es hoy. Either take it or leave it. God does not force you to do that. No te va a forzar a hacer eso. Es el deseo personal. Es el riesgo que usted va a tomar hoy en esta hora. Olvídate qué pasó ayer. Ya no puedes remediar nada. Ahora, empieza a afincar en el presente para que puedas proyectar al futuro. Pero no en una denominación, no en una iglesia, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha prometido, que dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes pasar circunstancias, puede venir el enemigo, te puede poner en bandejas de plata, pero siempre el Señor te dará la salida. Con bendición. Termino con esto para la honra y gloria del Señor. Amén, hermanos. Y dice, hermanos, acá, pon aquí tu dedo y mete tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo. Otra vez repito, y no seas incrédulo. En otras palabras, cuando alguien es incrédulo es que no cree nada. Aún están viendo las cosas como están pasando y no las creo. Déjame, Señor, tocar y meterme. Y no, todavía no las creo, Señor. Aún tocando y calmando. Sino creyente. ¿Y qué es creyente?
depositar la confianza, toma tu riesgo. Porque hay hermanos, muchos hermanos que decimos creer, pero el creyente es aquel que ha sido lavado, que ha recibido la justificación, ha recibido el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Termino ahora sí, hermanos. ¿Me siguió? Les quiere decir, hermanos, que entonces sé creyente. En otras palabras, hacen la invitación: créeme al Señor, créele al Señor las promesas que Él te da. Y cuando tú creas, entonces vas a caminar con bendición. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Comprendió algo. Y le dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y Jesus is not here right now for you to put your finger on. Jesús no está aquí literalmente para que usted ponga su dedo en su llaga y digas: yo creo, Señor Jesús. ¿Me sigue? Literalmente Jesús no es para poner el dedo y decir: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Solo lo único que dice: muchos no vieron. Eso somos nosotros, que sin ver a Jesús en la cruz del Calvario, a hoy tenemos una fe y hay un riesgo tremendo de tener vida eterna o ser muertos eternamente. Es su decisión suya. Ese es el riesgo que hay en estos días. Termino y digo: el día que te conviertas al Señor Jesús verdaderamente, vas a tener muchas pruebas, pero también ha prometido que Él va a estar con usted en todo momento. Y hoy tomo el riesgo, como aquella mujer, aunque mi padre y mi madre me dejasen, y todo el ser humano de esta tierra, con todo y eso, el Señor te recoge. Aunque tu padre y tu madre no te hayan amado como tú esperabas, hay uno que sí te ama. Hay uno que te espera. Hay uno que dice: I'll wait for you. A ver si no es too late. God is calling you today to make a decision. Arriesgarlo todo significa, hermano, tener esa bendición del Señor, o la puedes obtener en este día. Si tú decides no hacerlo, posiblemente mañana no llegue. Pero hoy el Señor te hace la invitación, como a todas estas personas que Él escoge. No importa tu apariencia, no importa cómo tú vengas, solo toma el riesgo. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y empieza a trabajar para la obra del Señor, y la recompensa es grande. Si Dios con nosotros, y lo vuelvo a decir, ¿quieren ponerse de pie, hermano, al piano? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acabo de leer, y leo Romanos capítulo 8, lo último que dice, para la honra y gloria del Señor. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Hace la pregunta. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, y decimos: intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados todos nosotros como ovejas de matadero. Antes de todas estas
nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te hago la invitación. Qué feo no saber, pero ahora que sabes hay una accesibilidad that you can open that thing and put your soda on top of it and be comfortable. Y puedes estar cómodo el resto de tu vida creyendo en el Señor Jesús. Y yo quiero hacer la invitación a alguien hoy en esta hora. Si Dios te ha tocado tu corazón, lo único que tienes que arriesgar es tu ego y decir al Señor Jesucristo: God, help me out in my need. Ayúdame en mi necesidad. Y yo quiero pedir a alguien, si aún todavía está en esa circunstancia y quiera pasar acá al frente, yo le hago la invitación a que vengas delante de Jesucristo, Señor nuestro, por fe, y te postres delante de Él y le entregues